Gracias a ti, Guillermo. Al principio les contaba que tú eras exalumno UNIAC también, ¿no? Y sí, profesor acá. Sí, también. ¿No? Hola, ¿cómo están? ¿La pasaron bien? Sí. Ya, bacán. Bueno, la idea es que podamos compartir todos, pero voy a partir con algunas preguntas obvias, ¿no? Como, bueno, primero les quiero preguntar pedir que si tienen algún comentario que hacer por redes, a la película le ayudaría mucho si ponen este hashtag y lo publican en sus redes, porque ayuda un montón a fomentar la película, ¿no? Voy a partir preguntándote, porque les contaba que el proyecto partió hace como 5 años. Sí, ¿no? 5 años. 5 años con total, digamos. ¿Y cómo fue al principio? Porque entiendo que esta es la adaptación de una obra de teatro, pero ¿cómo partió la idea? ¿Cuándo dijiste como, A ver, no sé, quizás ustedes eran muy jóvenes cuando estuvo la noticia, porque ya ha pasado casi 11 años desde la noticia de la Niña Araña, pero quizás algunos pueden acordarse un poco de lo que era. Espectacular que niña de 13 años, sobre todo con una ella embarazada de 7 meses, estuviera colgando un piso 8 para entrar en un par de zapatillas. Ya de ahí el titular era como espectacular. Entonces, y fue bastante mediático en su momento este hecho, que además, nosotros aquí tomamos ciertas licencias, pero ponía en discusión el hecho del discernimiento, como la sociedad que aquí tomamos ciertas licencias, porque efectivamente cuando empezaron a ocurrir las cosas en la Niña Araña, el discernimiento era 16. Entonces se armó toda una discusión más o menos importante, entraron hasta senadores a meterse, la Cámara de Diputados, de hecho legislaron y cambiaron a 14. Eso fue lo que terminó pasando. Entonces había mucho movimiento por este tema. Y desde ahí yo empecé a seguir como las noticias, como habitualmente estaba ocurriendo, y después ya veo la obra de teatro que es Luz Barral del año 2008, que estuvo nominada al Tazor, y que dirigió Chiqui Aguayo, la misma humorista, ella dirigía la obra. Y había algo que yo estaba en la misma búsqueda. De hecho, ya estábamos trabajando en ciertos proyectos como de película, y me encontré con algo que para mí era como fundamental, que era esta idea de que tú puedes, independiente de la temática que sea social, sea lo que sea, o puede ser densa, tú la podés tocar de una manera más fresca, y que no por eso tiene que ser latera o tiene que ser, ¿cachai?, como mirando el horizonte, sino que podía abarcarla desde otra perspectiva, que en este caso el proyecto de las Niñas Arañas se toma desde una perspectiva super pop, desde el ritmo de las niñas es que avanza la película, ¿cachai? En vez de entrar en un espacio que pueda ser un poco más de un cine más de autor, o quizás más de cine arte, la propuesta es hacer completamente lo contrario, es decir, esta temática en general se toma del cine arte así, la vamos a tomar desde la otra perspectiva, la vamos a tomar desde el otro lado. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba que en general encuentro que hay cierto tratamiento para ciertas temáticas que creo que son importantes discutir de una manera más masiva, y que al entrar en ciertos lenguajes que son efectivamente más de festivales, tú empezás a cerrar el nicho, entonces finalmente no se terminan discutiendo de una manera como más masiva. Entonces creo que si tú efectivamente en este caso apuntáis con una temática que puede ser un poquito más como compleja a la hora de abrirla desde la misma realización, tenéis la posibilidad de que tengáis mucha más discusión desde esa perspectiva, desde esa línea que se hizo. Y ya como estilísticamente hablando, cosas que simplemente me gustaban de qué tipo de película, que fuera más pop también, ¿cachai? Entonces, gusto personal, sí. Entonces de ahí se arma el proyecto. Ahora cuando yo veo la obra, instantáneamente no digo voy a hacer una película de esto, como que me demoré 3-4 años más o menos, es decir, sí, porque vi la obra, me dije, estamos en la misma búsqueda, o sea, ellos habían encontrado algo que yo andaba buscando, pero no dije esto es lo que quiero hacer, como que empecé a trabajar en otros proyectos, trabajamos tú y yo en otro proyecto entre medio. Y después dije, ¿sabéis qué? La Niña Araña. Y regresé y hablé con el dramaturgo, hablé con la directora de la obra, juntamos a otro amigo y armamos todo el proyecto. ¿Y cómo fue el proceso? Porque normalmente muchas veces, o sea, hay dos fuentes de las cuales beber, ¿no? Al ser un caso real, los datos duros, y ya había una adaptación al teatro que simplificaba o modificaba lo que había pasado. Entonces, transformar esa obra de teatro a la película ¿qué diferencias habían en la obra y en la realidad que quedaron o que no quedaron en la película? O sea, de la obra de teatro básicamente lo que se rescata podría ser como la progresión dramática del personaje, pero igual la obra de teatro eran solo 3 personajes que estaban en general haciendo vocaciones por tema de espacio. Entonces, por consiguiente, tú no sabías a veces si estaban hablando dentro de un departamento, si estaban hablando de lo que nosotros transformamos en el cerrito, ¿cachai? ¿No? Hay un montón de momentos que tú no efectivamente... Y había mucho monólogo, entonces desde ahí hubo que hacer una gran limpieza.
Si uno tuviera que hacer como cuadrado y como 40% directo de la obra, el 60% sale a raíz de o se inventa reconstruyendo con la investigación que se hizo sobre los episodios reales de la historia, donde se vuelve, decidimos no ir a las niñas porque en ese momento tenían 20 años. Algunas ya estaban como, no sé, una se había hecho super cristiana, la otra que estaba saliendo de la cárcel otra vez, estaban como en una configuración bien distinta, y a hacerle las preguntas para indagar en esto otra vez a los 20 años, la respuesta no había sido como la más directa. Entonces lo que hicimos fue, vamos a las noticias, al material de cámara de esa época, archivo de video. Claro, y sobre ese material, cuando tenían las respuestas que tenían cuando tenían 13 años, es que se reconstruye nuevamente, ¿cachai? Como la parte del guión sobre la obra de Barrales. Eso es básicamente lo que se hace. Y además, y una cosa que lo de Barrales es simplemente circunstancial, el hecho que nacen, que viven en la toma de Peñalolén, a mí me parecía fundamental como el proyecto, porque finalmente son niñas que viven en casas que ante el Estado son ilegales. O sea, la toma de Peñalolén, y que van al barrio alto, ¿cachai? O departamento acomodado y escalan. Entonces, no es cualquier cosa donde viven. Ahora, para poder más o menos narrar así de una manera rápida, se tuvo que hacer como una compresión de mínima manera cuál era la historia de la Toma de Peñalolén para entender el contexto. Que este rollo de que están tratando de comprar los terrenos y que todos tienen cuotas y bla, 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 porque finalmente predispone una forma de mirar el problema en su globalidad, en este caso, desde una marginalidad que no es solamente desde no tener, sino que desde que el mismo Estado te tiene afuera, ¿cachai? Un montón de otras cosas que se van dando. Y para eso, obviamente, tuvo que entrar como trama, como una subtrama, y que la encarna el Pato Contreras, con todos los conflictos que va desarrollando. Claro, pero eso no está en la obra, eso ya no está en la obra. Para tener un contexto. La mamá no existe, el Pato Contreras no existe, el taxista no existe, los polobolos no existen, ninguno de esos personajes, ¿cachai? Como tal. Sí. ¿Cuántas versiones del guión hiciste o cuánto tiempo tomó entonces desde que te hiciste con el texto de la obra hasta que ya está ahí como más? O sea, hubo una primera gran adaptación que fue la parte como más sufrida, que fue como que votamos, que dejamos de la obra de teatro, que era difícil como armar, y una vez que hicimos eso ya la segunda lectura fue ver como esto es súper teatral, cómo hacemos para alejarnos de la obra de teatro y cómo desarrollar un lenguaje audiovisual que pueda, digamos, desde el cine poder tener su propio despegue. Entonces ahí fue como la segunda lectura, como ver qué es lo que le faltaba, qué es lo que necesitábamos, qué es lo que esperaría el espectador de una historia como esta, dónde vamos a poner el acento, lo vamos a hacer policial, vamos a seguir enfocándonos en las emociones de ellas, y ahí empezamos a armar los conflictos con la mamá, los conflictos de la toma, y se empezó a desarrollar esa nueva versión. Esa versión básicamente lo único que hizo que una vez que estaba lista fue pulirse, o sea, como yo diría como 7 meses la primera adaptación de la obra de teatro, y después como unos 6 meses más que fue de ok, ahora tenemos un guión de una película, no de una obra de teatro que se puede ser filmada, sino que un guión de una película que hay que entrar a pulir. Y ahí entraron como asesores, un asesor que se llama Michel Marx, que es francés, a trabajar con nosotros, haciendo como un doctor de guión, y ahí empezamos como a apretar, estaba obviamente pasada de diálogo en todo sentido. Y empezar a cortar. El proceso que continúa en el montaje, obviamente. Y mientras escribían, ¿qué grado de, o sea, no sé si te sentí la responsabilidad de hacerle justicia a las niñas arañas originales, o en algún minuto ya pasaron a ser personajes propios y te podías permitir ciertas licencias? Es que la licencia estaba dada desde que ya tenía como el espalda de una obra de teatro donde ya proponía cierto perfil de los personajes, y haciendo la investigación te das cuenta que, si bien es cierto, no necesariamente eran las niñas que estaban originalmente en la historia, había antecedentes de personalidad que era lo más importante. O sea, si a fin de cuentas está inspirado en hechos reales, porque lo que importa es finalmente, me gustó el discurso, que es lo que tú estás tratando de proponer como tema de conversación. Finalmente lo que te cae en la película y ese tipo de cosas. Entonces desde ahí yo no particularmente no eché nada de menos, porque finalmente creo que lo que están tratando de contar con la película es para mi gusto, para mí, ¿verdad?, lo importante, ¿cachai? Nace de eso porque finalmente hace 12 años atrás lo que las niñas estaban diciendo era que no había ningún tipo de solución o no nos estábamos haciendo cargo de la infancia vulnerable, y que es lo mismo que está pasando ahora, y lo mismo que explotó con el Sename, que es que explotó cuando estábamos sobre la mitad del montaje de la película, ¿cachai?
Pero esto ya estaba pasando hace 2 años atrás y era lo mismo. Entonces finalmente estábamos enfocados en eso y en la construcción de los personajes en función del relato, más que la típica pregunta, ¿qué es primero? ¿El personaje o la historia? Son lo mismo, no existe uno sin el otro, ¿cachai? Entonces se configuran por la historia y la historia los configura a ellos, ¿cachai? Ok, ya tenía el guión, entonces para poder llevar esto a cabo, recuerdo que ustedes se ganaron el fondo audiovisual, ¿no? ¿Qué alianza hiciste? ¿Cómo a veces cuesta dimensionar eso? A lo mejor, no sé si lo podéis sintetizar, ¿cómo fue ese proceso para poder contarlo en el fondo? Sí, como desarrollar, levantar el financiamiento. Empezamos a tener departamentos porque el fondo audiovisual, como el 50% del financiamiento de la película. El resto se levantó con privado, se sigue levantando, y se hicieron alianzas con otras productoras para ir llenando como los gaps que iban faltando. Básicamente es como eso. Pero es súper difícil. O sea, nosotros ganamos fondo audiovisual que ya era una odisea en sí mismo. El gap que por supuesto teníamos que cubrir no era mucho. Sin embargo, fue muy, muy difícil. De hecho, empezamos a filmar la película y no estaba completamente cubierto. ¿Y ese otro 50%? ¿O no? ¿O ese otro 50% fue creciendo? No, el presupuesto no fue creciendo, nunca creció. Se mantuvo dentro de lo que estaba programado. Sí. Buenísimo. ¿Y qué otra cosa? Lo que cambió fue el tiempo. El tiempo fue mucho más largo en postproducción en su totalidad. ¿Cuándo se ganaron ustedes el fondo? Ganamos el fondo el 2013. Ya, y lo estoy estrenando ahora, en el 2017, ¿no? Sí, por un buen rato. Y cuéntame, el rodaje en sí mismo, no sé, ¿cuántas semanas fueron? Fueron 29 días. ¿Ya? Fueron 29 días que... para ustedes vieron la película, está lleno de diferentes lugares para poder como cubrir todas las cosas que estaban en la peli, como se filmó en el campamento más grande que queda en Santiago, que está en San Bernardo, que se llama San Francisco, y que ya naturalmente eso tiene una logística propia, que es como entrar a cualquier hora, no porque te vayan a hacer la vida difícil, simplemente porque te ponen música y no podéis filmar, ¿no? ¿Cachai? Como que no lo voy a hacer que bajen los 5 reggaetones que están sonando alrededor tuyo. Entonces hay un montón de dinámicas que uno tiene que ir acostumbrándose, ingresar, salir, cablear, tirar las cosas, donde guardar el equipamiento, y como todo, ¿cachai? Como es difícil en ese sentido. Y para poder como armar esta imagen de Santiago, como no sé, toda la logística de subir a la azotea, entrar a los departamentos, ustedes sabrán ya que para poder grabar un departamento tenéis que pedir el permiso de todo el edificio, y cuando queréis grabar en un segundo pasan 10 personas para entrando, que sale el perro, que sale el gato, que el otro va barriendo. O sea, es súper complicado en términos del tiempo que podéis dedicarle completamente a, o sea, ya por los problemas propios, como la misma escena de efectos especiales, como las caras chicas colgadas, los cromas, qué sé yo. A eso le suma ahí que el auto que se está estacionando, el tipo que va pasando, etcétera, etcétera. O sea, Santiago, recorrer Santiago mismo. Hicimos La Reina, Ñuñoa, Providencia, Vitacura, Las Condes, Peñalolén, San Bernardo, Recoleta. Sí, un día entero de micro, me acuerdo. Un día entero de micro. Y dime, ¿los efectos especiales fueron hechos con mucha precisión a la hora de diseñarlos y hubo limitaciones que te impidieron realizar lo que tú querías y tuviste que acomodarte? ¿Una cosa así? Porque recuerdo que tenía harto. A no ser que estaba ahí, así que era difícil. Pero para que tú me lo cuentes, para que me refresque la memoria. Porque es una película que a lo mejor no se nota tanto, pero tiene muchos efectos especiales. Aparte de las secuencias de acción más obvias, también hay muchos fondos cambiados, hay muchos efectos de integración. Claro, que la toma de Peñalolén ya no existe, entonces para poder reconstruir la toma de Peñalolén, todo lo que ustedes ven cuando están ahí en el cerrito es digital. O sea, toda la integración, ciudad, toma, Santiago, cada vez que aparece Santiago mezclado con la toma, eso es completamente computador, pantalla verde, y no solo eso, también manipulamos Santiago mismo, había que borrar edificios que no eran de la época, ¿cachai? Como que había que hacer un montón de cosas de ese tipo, o poner edificios que eran otros. Entonces... Ahora, el mate digital, o como el simple fondo, que el mate se usa como pintura, la pintura artística se usaba en el año, desde el 30, ¿qué? Desde el 20.
Nosotros como industria era súper difícil hacerla porque era cara, era complicada, pero el mate digital es súper cómodo de trabajar entendiendo más o menos cuál es el proceso. Lo ubican, ¿cierto? Trabajar con mates digitales, con fotografías sobre el... eso no en general, más allá del problema mismo de como la parte artística del diseño, no tuvimos mucho tratado. Lo que de verdad fue lo complicado, lo que tú dices, era como la secuencia de efectos especiales, porque para poder como cumplir los momentos donde las niñas están colgadas, estamos filmando muchas veces en lugares que son reales, o sea, estamos filmando en el piso 10 y eso se está mezclando con un montón de otras cosas, se mezcla con pedazos de estudio, se mezcla con imágenes después que se filman a menor piso, o sea, a piso 2 donde podéis controlarlo, tengáis colchonetas, tengan cables, a veces son ellas, a veces son dobles. Entonces lo que se hizo fue primero un storyboard sobre las secuencias como para poder desarmarla y ver cómo se iban a filmar, y después se hizo un animatronic bien feo, pero los monos se movían igual para ver ya los movimientos de cámara, cómo íbamos a reaccionar, si efectivamente teníamos la capacidad como de poder enfrentar sin altos costos, ¿cachai? Todo lo que significaba mover la cámara, traquear los fondos y cambiar las perspectivas. Básicamente esa es la parte difícil. Y hay una lucha natural, estáis trabajando en un exterior donde sabéis que hay esa postproducción. Lo primero que tenéis que preocupar, ¿qué es lo primero que tenéis que preocuparte? Exactamente, la luz va a cambiar. Entonces, eso ya te predisponía a qué locación vais a buscar. O sea, si tú sabís que vais a estar durante 5 horas haciendo planos que van a tener continuidad directa y que van a ser postproducidos, no tienes que saber, asegurarte que la luz se mantenga siendo igual. Entonces, para poder elegir las locaciones, donde ya no nos dejaban grabar en todos los departamentos, porque eso eran 25 monos que entraban a bloquear departamentos de un piso 2, 3, 4, 10, y a tirar cable, y a colgar personas, y a tener gritos que estaban matando a alguien, porque cuando las cabras están colgadas ustedes cacharon cómo gritan. Entonces, a eso además los pobres locacionistas tenían que conseguir algo que el sol no cambiara durante 5 horas. Entonces había que estar yendo a visitar las locaciones para ver que efectivamente el sol pasara por lugares que la orientación del sol igual nos atrapó en un momento. Sí. Y otra cosa que me parece que a mí me llamó harto la atención es el proceso de casting, que fue súper prolongado para poder encontrar a las niñas, ¿no? No sé si nos podéis contar un poco de eso, porque trabajaste con Roberto Matus, que tiene esa empresa para hacer casting, ¿no? Pero fue un proceso largo. Fueron 3 meses de búsqueda con las cabras, porque no son actrices profesionales. Cuando ya estábamos viendo el guión, intentamos ir como los primeros años de escuelas de teatro, y hicimos como un casting así llamado, y estaban súper lejos de las edades. Incluso yo creo que igual todavía están como, no se alcanzan a sentir realmente de 13, pero tú caché que son chicas. Entonces lo que tuvimos que hacer fue como una búsqueda por los liceos, escuelas de teatro, de general como Santiago Centro, o también periferia de Santiago, y empezamos a buscar, porque lo que tú le puedes pedir a un actor profesional es que con las herramientas que él tenga puede interpretar a cualquier personaje independiente de la realidad en que venga, ¿cachai? Porque tiene herramientas para eso, pero si tú vas a trabajar con actores que no son profesionales, lo que tú necesitas es que tenga verdad. En este caso lo que nosotros necesitábamos que tuvieran calle, o sea, no necesariamente que fueran niñas que vivieran en una toma que fueran realmente marginales. Lo que nosotros necesitábamos era que no fuera una realidad ajena y que pudieran hablar lo más parecido posible sin también caer en los clichés, porque en un campamento o cualquier lugar, como ocurre en cualquier parte, no todas esas personas que incluso son del mismo, se supone, estrato social, hablan exactamente iguales. O sea, si ustedes ven la película, el Pato Contreras, que es el taxista, no habla igual que los cabros que están afuera, ¿cachai? Tomando chela y que estaban en la fiesta. O sea, había que también tratar de que eso fuera lo más realista posible. Y desde ahí, bueno, después de entrevistar, durante 2 meses entrevistaba, no solamente se hacía una prueba de cámara, sino que se entrevistaba dónde vivían, cuál era su entorno, etcétera, etcétera. Y después, cuando ya pasamos por ese proceso, de las 200 se eligen 12 y 12 entran en un coach, que básicamente como todas las mañanas nos hacía entrenamiento para ver el mejor grupo de 3. Cuando se eligió este mejor grupo de 3, ya entraron en un entrenamiento que era ya todos los días, 1 mes y medio prácticamente antes del rodaje de la película, estábamos ya en estábamos viendo vestuario y cosas así, donde ella tenían un entrenamiento, y después yo llegaba más tarde a revisar las escenas con ella, incluso las grabábamos. O sea, con una cámara grababa los puntos de vista y la editábamos ahí mismo, cosa que entendieran como más o menos la rabia y ellas vieran el video.
cuál era el proceso, los problemas de raccord que pueden existir, que tener conciencia sobre ciertas cosas, que no entender la cámara, porque además una cosa ya intimidante es como tener que representar el personaje y otra más tener un bicharraco negro con 5 personas que están flotando alrededor tuyo, ¿cachai? Eso ya también te distrae. Entonces empezar a hacer el proceso que fuera lo más simple posible, también se hizo eso. Pero Michelle, la protagonista, ella sí... Sí, Michelle era la más grande y estaba en primero de la escuela, cuando sí, estaba estudiando teatro en el primer año. La otra estaba en el primero o segundo año, no me acuerdo. Pero están ahí, ahora ya están... Bueno, Michelle salió, sí. Salieron de cuarto. Tengo un montón de preguntas, pero a lo mejor hay más preguntas por aquí. No sé si hay alguna por ahí. ¿Ahí? ¿Viene a mano? No. ¿Está? Pregunta. Hola, hablando sobre ya, esto es súper interesante, todo el lado técnico y todas estas cosas de la película, pero centrándonos en lo que es realmente el foco de la película, que es todo este tema social, quisiera saber más cómo es su postura en frente al caso de las niñas arañas, porque podemos entender fácilmente qué es lo que las llevó a hacer esto. Pero también existen muchas visiones y versiones de si esto es correcto o no. ¿Qué opina usted sobre las niñas arañas? ¿Qué opina? ¿Está preguntando si es correcto lo que ellas hacían? Claro, ¿usted piensa que el fin en sí justifica los medios? Si es que tal vez en su condición fue algo correcto. O sea, yo no lo estoy exponiendo como si es correcto o incorrecto. Yo creo que es un fenómeno de una sociedad en la cual te vende cosas que no puedes tener. ¿Cachai? O sea... evidentemente que como sociedad robarle uno a otro no es nada bueno. Si el problema es que creo que es lo importante que lo que va a pasar nuevamente con el Sename. Si se pone si tú tenías un auto y estás reclamando porque tu auto se te fundió y nunca le cambiaste el aceite, estás poniendo el asunto mal. Lo que tenés que preocuparte en el fondo es cuáles son todas las características que rodean al problema antes de llegar, por qué se causó el problema. Y básicamente la invitación de las niñas arañas es mirar eso. No es decir si está bueno o está malo, es acá hay un montón de elementos humanos que componen el problema y desde esa perspectiva es mucho más importante discutir sobre eso. O sea, cuando tenéis la cifra de que el 47% de la gente, de las personas que están en la cárcel pasaron por el Sename, es radical el hecho de que no hay ningún tipo de solución concreto con respecto a lo que se refiere a prevención en la infancia vulnerable. ¿Cachai? Y eso es porque de verdad, como en términos de sociedad o política, y no solamente desde los, es cierto, no solamente de la plata, es también de lo que hacemos también con los medios. O sea, desde donde encendéis el televisor o allá donde vayáis, finalmente te están vendiendo cosas que muchas veces no necesitáis porque el sistema necesita mantenerlo andando. O abrir una revista y dice belleza y son puras caras rubias. O sea, como que no representan. ¿Se acuerdan lo que no sé, pasó hace poco tiempo en Perú? Que Ripley, creo, Falabella sacó un Día de la Madre con puros cabros rubios y todo Perú salió a reclamar. ¿Cachai? Que nosotros no tenemos esa visión nuestra como sociedad. Estamos ya somos sobrebombardeados sobre cuáles son los imaginarios que deberíamos tener, que están puestos en otra posición. Entonces aquí no es solo, por eso te digo, no es solo el hecho de plata o tengo malas condiciones o incluso una mala alcohólica, es la totalidad de los problemas. Y esa es la invitación a la mirada, ¿cachai? ¿Otra pregunta? Parecen dos en vez de arañas. Hola Guillermo, primero que todo felicitarte por el trabajo realizado. Y con respecto al trabajo en sí, a la película, me imagino que estás contento con la producción, con el trabajo. ¿Sientes que te faltó algo por producir? ¿Le hubieses agregado algo? ¿Le hubieses quitado algo a la película en sí? Siempre, la verdad es como que no es imposible, como hay cosas que hubiera hecho de una manera, hubiera montado de otra forma, o hubiera filmado. Además que, como ustedes saben, cualquier realización, independiente de lo muy preparada que pueda estar, siempre está con un montón de imponderables, como que no podéis saber efectivamente las cosas que van a pasar y uno siempre tiene que estar flexibilizando y tomando decisiones con respecto a lo que está pasando en el set o las situaciones de producción que no se pueden haber ajustado efectivamente a lo que tú tenías planeado. Siempre van a pasar cosas, o a veces simplemente el actor no está llegando a lo que uno también había preparado.
Hay un montón de cosas como que yo hoy por hoy la veo y probablemente no haría de la misma manera. Ahora, sobre el total, estoy contento. Es el proyecto que preparé. O sea, en términos de tono, en términos de ritmo. Quizás yo ahora le daría más tiempo a ciertos planos, haría otras cosas en el montaje, etcétera, etcétera. Pero básicamente es la misma idea. Desde ahí como que las emociones que estaban propuestas desde el guión y desde el inicio del proyecto también creo que se trasladan. O sea, evidentemente uno se pone en la posición de ella. También esta sensación de que estas son tres amigas, uno también se ríe con esa con estas tres amigas que incluso se hacen bullying entre ellas, ¿cachai? Desde la perspectiva de la amistad. Entonces, desde ahí como que yo estoy como contento con ese trabajo. Hay otras cosas que quizá hubiera trabajado desde la cámara de otra manera y que también se hicieron así. La película tenía mucho más planos secuencia, porque también tenía muchas más páginas. Y había escenas completas que estaban resueltas en un solo plano, en el movimiento, y finalmente el montaje, porque sacamos un montón de texto entre medio de la escena, lo fue volando. Entonces terminó una realización que tiene mucho más corte de lo que yo hubiera esperado. Eso es como tuviera que hacer como ya una crítica concreta. Entonces finalmente creo que ahí lo que pasó es que había que haber seguido podando mucho más el guión antes de haber entrado todavía al rodaje, y no tenía conciencia de que probablemente había más texto de lo que yo esperaba, ¿cachai? Ok, gracias. ¿Hay más? 1 y 2. Hola Guille, primero felicitarte por la película. Nosotros como tus exalumnos, yo creo que estamos todos súper contentos y súper orgullosos de haberte tenido como profe y de haber vivido también un poco como haber visto estos adelantos que nos daba, el hecho de haberlo, chiquillos la entienden, eso nosotros súper felices de ser del 0,1% parte de la película, así que felicitaciones. Preguntarte cómo fue este proceso, porque sabemos que estas chicas no eran actrices. ¿Cómo fue tratarlas? ¿Cómo fueron tus tips de dirección en estas oportunidades que tú decías que las grababas? ¿Cómo llegabas, cómo hacías para que ellas llegaran a los personajes? Otra cosa que no les dije antes, que y también es un método de dirección, que muchas veces uno, si tus personajes, tus actores no van a ser personajes, digamos, actores profesionales, otro gran tips es que sean ellos. Y como antecedente de personalidad, ellos eran un poco así. Es decir, Michelle, que es la más gordita, era una chica en general como más cariñosa, tenía eso en su piel. La Javiera, morena, es coqueta, naturalmente, es súper coqueta, o sea, tú te metes en Instagram y está con todas las fotos, yo aquí, yo acá. ¿Okay? Entonces tenía eso. Y la Michelle es una chica que en general se está haciendo muchas preguntas. Durante puso las mismas escenas, cuando a ella no resultaba algo, se ofuscaba y se iba para adentro y como que entraba en un estado de rabiado porque estaba con la cabeza a mil, que finalmente también le servía al personaje. Entonces eso aportó mucho, porque tú tampoco le estás pidiendo que hagan algo que es muy distinto a lo que ellos, independiente de los textos, de pasar por las emociones de los personajes de verdad, finalmente tú ya tenías un punto de partida que te hace la llama fácil, y eso es un método que se utiliza cuando vas a escoger los actores también, ¿cachai? Porque si no realmente puede ser mucho más difícil. Eso ayudó que se hayan hecho amigas. Y sobre las escenas mismas, en el proceso de ensayo, nosotros discutimos mucho sobre los textos, ¿cachai? Yo sé que hay algunos directores que les gusta mucho más improvisar y soltar, pero en este caso a mí me gustaba agarrarlos de la otra manera. O sea, yo necesitaba que entendieran lo que estaban diciendo y que entendieran también el subtexto. Entonces, después de que representábamos una escena, nosotros nos poníamos a discutir, conversar sobre qué es lo que estaba tratando de decir con ese texto y cuál era la intención de eso. Entonces, como hay mismos textos que se pueden decir desde la burla, se pueden decir casi como una pregunta, se pueden decir, hay muchas formas de interpretarlo, y nosotros habíamos discutido. Cuando nosotros llegamos al set, básicamente íbamos a reproducir lo que ya habíamos discutido y habíamos conversado en los ensayos. Entonces tratábamos de lograr la emoción que estaba propuesta y el subtexto que también tenía. De esa forma lo afrontamos. Además había algunos textos que eran difíciles porque tenían todavía una orientación un poco teatral, que por momentos todavía se siente un poco. Entonces sí. Entonces eran difíciles.
nos estábamos poniendo una vara un poco más exigente de lo que deberíamos haber hecho con respecto a eso. Sin embargo, dentro del total tampoco me molestan. Y desde ahí simplemente nosotros trabajamos como con la sensación global de la misma escena, y muchas escenas de verdad como ya las teníamos premontadas, o sea, aunque se haya sido en una sala de ensayo, había una sensación de lo que funcionaba y no funcionaba bastante ya como aproximada, ¿cachai? Espero haber respondido a tu pregunta. Hola Guillermo, soy Benjamín. Considerando que la noticia se desarrolló hace ya un poco más de 10 años, ¿crees tú que de alguna forma hoy día una noticia de este tipo, o esta noticia en este tiempo, se habría visto de otra forma frente a la opinión pública? ¿Y de qué forma tal vez hubiera afrontado esta situación lo que es ahora el Sename en las condiciones que está y la justicia? No sé, yo creo que no, fíjate, porque tengo la sensación de que incluso con lo que pasaba con el Sename, incluso con lo que pasó el año pasado, no tenemos ninguna respuesta concreta con respecto al tema. Puros voladeros de luces otra vez, ya vienen las elecciones, no va a pasar nada. Quizá un par de promesas por ahí, pero de verdad que no creo que pase mucho. Y así como políticamente hablando, que no tiene nada que ver ya como con la película, la idea de que se va a reformar el Sename y se va a dividir en dos, hace más de 15 años que se viene hablando y no ha pasado nada. No sé, no tengo la sensación de que la prensa incluso lo hubiera tratado de otra manera. Hay antecedentes que sí, como la sensación de que esta rebaja de los 16 a los 14, que fue lo que pasó con las niñas arañas, sí, efectivamente fue un antecedente bajar el discernimiento. Pero en la práctica no fue tampoco ninguna solución, o sea, finalmente fue decir no salgan más del Sename y los metamos todos a la cárcel, ¿cachai? Como que son puros parches, ese es el rollo, son puros parches. La película tiene el patrocinio de la UNICEF precisamente por eso, ¿cachai? Como porque no hay ningún tipo de mirada real desde la perspectiva de la sensibilización con el tema. Y cuando tú pensás que finalmente el Sename, aunque tiene un montón de como soluciones, como digamos como tema en el cual se hacen cargo como organismos relacionados a la parte social, termina dependiendo en gran parte del Poder Judicial. Entonces es un problema, nuevamente, ¿cachai? Desde la mirada concreta, es un problema de la ley. No es realmente un problema de nosotros como sociedad, de la perspectiva humana, de la parte social, es un problema de la ley. Entonces, no creo. Y ocurre también que la mirada muy sesgada, la cual todos hemos tenido, porque se ha metido también el tema debajo del tapete, es porque finalmente el problema es el mismo, ladrones de mierda. ¿Cachai? Bueno, son seres humanos y todas las circunstancias han llegado a esto, y es porque tenéis una sociedad completamente dividida entre un extremo que tiene mucha plata y un extremo que tiene de verdad muy poca. Entonces ahí hay un problema que es muy grande, ¿cachai? ¿Cómo funciona la sociedad? Muchas gracias. Si Dios mira para abajo, a estos hueones los ve primero. ¿Alguien más, chicos? Bueno, buenas tardes. Quería preguntarte como director, ¿qué esperas que pueda generar esta película más allá de si le gustó o no al espectador? Tal vez de pronto poder demostrar una realidad para poder generar cambios estructurales, si la película se hizo con ese fin. O sea, yo no creo que una película pueda generar de verdad cambios estructurales. Yo creo que puede ayudar a sensibilizar y desde ahí como a tener una conversación entre las personas que lo vean y en cuanto acerque un poco más al tema desde otra perspectiva. Como que esto, o sea, hace 5 años cuando partimos el proyecto, probablemente incluso lo de la araña ya estaba salía completamente, a mucha gente ya no le interesaba y no es lo que pasó el año pasado que explotó el tema del Sename, como que no era un tema importante, por lo mismo nos parecía importante, o sea, como que había que tocarlo para poder traerlo como a la discusión. Yo en la medida que pueda servir como para
sensibilizar, o en algunos casos efectivamente quizás como para apoyar, que permitáis verlo no desde la perspectiva de los ladrones, que es lo que no ha pasado con la película. Cuando nosotros empezamos a buscar fondos al principio, fuimos a empresa muchas veces tratando de que la película pudiera ser acogida, de levantar fondos desde la, como no sé, responsabilidad social empresarial, y lo que pasó es que decían, no, yo jamás, mi empresa jamás va a apoyar una historia de pendeja ladrona. O sea, fíjate, es que esto no es sobre delincuencia, no es que estés transformando en héroes a delincuentes. No, espérate, héroes en delincuentes, héroes puede ser Pulp Fiction, no puede ser, no sé, Ocean's Eleven, donde efectivamente ellos son héroes, ladrones héroes. No, esto es, el robo es un resultado de, y cuesta que nadie lo entendió así. Efectivamente, lo único fueron las organizaciones sociales y la UNICEF, que entiende que finalmente hay que tener otra mirada, pero finalmente son las mismas personas. Entonces, a través de una película que por lo mismo puede ser entretenida, que puede tener humor, en el cual tengáis unas niñas, que tengáis una música, tengáis reggaetón, o sea, a través de tener una película que sea ágil y de tratar de que sea lo más masivamente posible, tratar de sensibilizar a la opinión pública es lo único que puede hacer la película, ¿cachai? De llevarte una emoción en el cual salga de las cajas de la gente que trabaja en organizaciones sociales, salga del espacio de la UNICEF y pueda llegar a cualquier persona, ¿cachai? Eso es, pero depende de nosotros como sociedad, el resto del cambio, una película no lo va a hacer, ¿cachai? Estamos protestando acá, nosotros estamos manifestando para hacerle entender a la ¿Alguien más? ciudadanía de que nosotros no somos delincuentes. Tú y los robos de tu araña están haciendo mucho más difícil la demanda de nuestra Hola, comunidad. buenas. A mí me intriga un poco saber cómo fue el proceso como para retratar este mundo más marginal, como donde igual están situadas las protagonistas, como todo el ambiente, de hecho cómo viven, cómo funciona en realidad todo eso, que igual es como más o menos ajeno al común, digamos, de los que estamos acá presentes igual. O sea, lo primero que visitas a los lugares, conversaciones con la gente, como acercamientos básicamente como función desde los lugares. Ahora también, si te fijáis, más allá de problemáticas puntuales con respecto a lo que están pasando, hay problemas en la casa, con la mamá, hay problemas, pero eso podría ser trasladado a cualquier otro lugar. Si te fijáis, efectivamente, cualquiera de las problemáticas que están ahí en la película, porque independiente de que aquí hay problemas particulares con derechos de que tengan que estar, no sé, por la casa, que estén tratando de comprar el terreno, o de que la mamá tiene problemas de copeto y que aparecen porolos que van y vienen, eso puede pasar en cualquier lugar, ¿cachai? Entonces había que trasladar esa sensación de que aunque es un drama, no es un dramón, a la película también. Entonces lo que tratamos de salir fue como un poco del espacio común. Por eso también la mamá, cuando un día está borracha, al día siguiente le pregunta como, bueno, no, te estoy esperando anoche, ¿cachai? O sea, que no son personajes de ninguno. Fue la única preposición sobre la creación. El resto de los entornos son los mismos entornos. Fuimos a locaciones reales. Tampoco hacemos mucho rollo con el hecho de que, no sé, no tengo nada para comer, o, ¿cachai? Todo eso salió completamente. Estas problemáticas son problemáticas que se pueden dar en cualquier otra circunstancia. Te puedes llevar mal con tus viejos, ¿cachai? Tus viejos se pueden llevar mal contigo. O sea, cualquiera puede tener, digamos, un padres que estén tratando de rehacer su vida amorosa y que no le resulta. O sea, son cosas que pueden pasar en cualquier circunstancia, ¿cachai? Entonces, si te fijáis, empezáis a revisar la película, básicamente, aparte de ciertos sueños y ciertas problemáticas que tienen relación con ya como la sociedad o otros rollos, lo que están haciendo, no hay cosas puntuales, y porque no tiene por qué pasar, ¿cachai? Entonces lo que tratamos de hacer efectivamente es no entrar en el espacio de esa sobre subrayar cosas que se dan por sentados, a mi parecer. Y a mí lo que sí me gusta de un poco la historia es esto de que entre ellos mismos se miran en menos todo el rato. Cuando entran las cabras al principio, antes que sean famosas, los patos malos las agarran para huevos y le dicen como, oye, bla, 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 y ellos las miran en menos. Pero después, cuando son famosas, resulta que ya no las miran en menos y empiezan a estar con ellas. De hecho, él intenta en algún momento como, hey, vamos a robar juntos. Eso es lo que tratan de decir. Pero después los mismos de la toma los quieren echar porque le están haciendo problemas, y también ellos están mirando en menos. Empezás a mirarte cuenta que finalmente es como funcionan las relaciones interpersonales, en el cual, en este caso, es un entorno social, pero eso puede ser extrapolado a cualquier otro lado.
esa fue la mirada sobre la cual se construyó, y resulta que el entorno es lo que te pone en ese tono y tú lo colocas en el espacio social. No nos interesaba como ser un acento mayor de eso. No sé si te alcanzas a responder con respecto a la pregunta. Sí, me quedo súper claro. ¿Otra pregunta, chiquillos? Allá. Hola Guille, Hola. Primero que nada felicidades. Comparto lo que dice la Dani, fue un gusto, un orgullo también para nosotros como tus alumnos que haya salido adelante la tarea. Así que muchas felicidades. Ahora tienen que compartirla. Sí, ya la compartí de hecho. Más que nada quería preguntar sobre si tuviste problemas legales con el tema de la historia de las niñas, si ellas quisieron contar, básicamente si ellas tuvieron problemas en que tú contaras un poco. Hoy día estoy en la portada de La Puerta. Cuéntanos más sobre eso. No hemos tenido hasta ahora. Y es difícil también que tengamos, porque nosotros para poder tomamos distancia, y tomamos distancia como cambiamos los nombres, las constituciones familiares también. Lo hicimos a propósito, precisamente porque estamos primero estamos pasando una obra de teatro y que ya tomaba distancia, o sea que de hecho, aunque tuviéramos cualquier problema legal, le llega al señor Barrales primero, porque él escribió una obra de teatro, en primer lugar. En segundo lugar, como película, nosotros lo que no nos interesa es hacer una descripción, digamos, documental de la historia de las niñas arañas, sino que hablar de algo, ¿cachai? Y desde ahí es que tampoco voy a meter 2 años de historia en 90 minutos de 3 niñas, y que incluso en la realidad llegaron a ser hasta 5, ¿cachai? Porque las niñas arañas de un momento se dividen, multiplican, aparecen más, se franquician, y unas parten para Ñuñoa y otras parten para otro lado. Entonces te agarráis el diario cuando estábamos investigando así, niña araña el lunes, y ahora leo, miércoles niña araña de nuevo, pero ¿cómo se están presas? ¿Cachai? Como, claro, después de las que estaban presas el lunes salían y el sábado no estaban robando. Entonces, probablemente ahora como salió una mamá diciendo que no estábamos aprovechando todo eso, pero hay súper pocas posibilidades de que algo sea así, porque no es ella, no es la noticia de hoy, sí, la muerte de la cuarta. Una de las madres dice que no estamos aprovechando de la historia. Pero no es ella, no es su hija, de hecho, no es su hija, porque su hija fue muy posterior a la historia original de las niñas arañas. Y nosotros tuvimos cuidado para alejarnos completamente de eso. O sea, finalmente, a ver, lo primero es que todos construimos en la sociedad. Entonces, desde ahí, cualquier historia que sea pública, que sea connotada y esté en un diario, todos tenemos el derecho, porque es parte de nuestra propia historia. O sea, por eso no podría ser una historia de la Segunda Guerra Mundial o ni hablar, ¿cachai? O sea, tenemos, y me parece además que tenemos el deber como realizadores de poder hacerlo. O sea, como que tenemos que el deber de poder nosotros mirarnos y contar nuestra propia historia y recordarla. Sino cómo se aprende algo en la sociedad. Y como todos hacemos esta sociedad, cuando ya algo es público, tenemos, digamos, si alguien quiere tomarlo y desde ahí emprender, hacer una obra, tiene todo el derecho, ¿cachai? Como no creo que, y en este caso no hay ningún perjuicio, ¿cachai? No, porque como te digo, no son ellas exactamente. ¿Alguien había visto, sabía algo de la película antes, digamos, de la ficha que estaba puesta acá? Sí, a ver, que levante la mano. A ver, ¿quiénes habían visto algo, trailer, o sabían algo de la película antes de que se... ¿Cuántos vieron el tráiler, por ejemplo? Y cuando vieron el tráiler y vieron la película, ¿la sintieron más o menos similar o la sintieron diferente? ¿A quién la sintió diferente y por qué? Ahora yo lo entrevisto a ustedes, ¿se dan cuenta? Sí, tome, compañero. Hola, ¿se escucha? Sí. Yo pensé que iba a ser como la típica película así como de historia de igual del barrio bajo, algo súper triste. No sé, pero ¿cómo decirlo? No, sí, pero esta típica... no sé cómo explicarme. Es como... Eso, la historia, el melodrama... No, está más entretenida. Esto es más entretenida. Se pasa, así lo sentí yo. Pero por eso, cuando vi el tráiler dije, no, esto va a ser la típica película melodrama del... ¿A alguien más le pasó algo similar, que pensaron que iba a ser como más de otro ritmo? ¿Que iba a tener otro ritmo en la película? Había alguien que no... Por aquí. Aquí otra persona que había tenido una reacción similar. Hola, primero muchas gracias por compartir la película.
A mí me pasó al revés porque yo vi el tráiler y como que pensé que iba a caer como un poco en la caricatura de la marginalidad, por decirlo así. Y la película me sorprendió porque como que escapa eso del típico cine chileno con respecto a la marginalidad, así como Caluga Menta, Johnny 100 pesos, Mala Leche. Y es como más pop. ¿Tú dijiste esa palabra, cierto? Sí, es más pop. No puedo haber encontrado una palabra mejor y encontré que estaba súper bien tratado y de hecho yo, siendo honesto, como que tenía un cierto recelo con la película porque me gusta mucho la obra de teatro, ¿cachai? Y nada, encontré bacán esa manera de tratarlo como para hacerlo más global o más masivo. Es la intención de la película. Y creo que se logra súper bien. Yo en el tráiler pensé que iba a caer mucho como una caricatura de verdad y creo que la película en su totalidad escapó de esas dos cosas, del típico cine como de delincuencia o algo así y no es caricatura tampoco, así que eso. No. Qué bueno, te gustó. ¿Tienes otra pregunta, Guillermo? Tengo otras. Sí, puedo dejarme pensar. Abelardo, ¿tienes tú alguna pregunta, profesor? No, yo simplemente felicitarte. A mí me sorprendió muy gratamente la película. Felicitarte porque hacer un largometraje ya es un mérito y que quede bien y como tú lo habías concebido y pensado es mucho más mérito todavía. Yo creo que la película es cine, es decir, hay muchísimas instantes de cine puro que creo que todos los que amamos el cine lo agradecemos. Pero la película creo que cumple con todos los objetivos. Es decir, desde el punto de vista de la crítica social está perfectamente claro y muy objetivamente expuesto el problema. Es decir, nadie puede después de ver la película decir que las niñas arañas son héroes. No, son seres humanos. Y eso creo que es lo más importante, porque todos los personajes de la película son seres humanos. No son arquetipos, no son ni siquiera te diría personajes. Hay una cuota de humanidad y de ternura que es la que tienen los jóvenes de esa edad, ¿no es cierto? Que difícilmente yo vi en otras películas. Gracias. Así que, por ejemplo, no sé, la escena en que están ellas tres juntas y le acarician la panza a la que está embarazada, es súper tierna. Y cuando escuchan ese tema, que obviamente no está puesto porque sí tampoco, es una escena realmente movilizadora. Entonces, yo creo que esa es la perspectiva, o entiendo, no sé, que esa es la perspectiva que tú querías dar. Es decir, en la parte más humana del problema. Acá no hay un problema ni siquiera de delincuencia, ¿no es cierto? Porque si vamos a hablar de delincuentes, bueno, de ahí para arriba y de arriba para abajo está lleno, ¿no es cierto? Pero acá no es un tema de delincuencia, es un problema de humanidad. Sí, esa era la idea. Y por lo mismo, como tocando una temática de este tipo, bueno, gracias por tus palabras, entre paréntesis. Muchas gracias. Hay que volver a este grupo de amigas. Y todos tenemos amigos y más encima a esa edad y la Cuncuna Amarilla como dato ocurrió, o sea, a ellas las pillaron curadas cantando la Cuncuna Amarilla como a las 3 de la mañana en un departamento porque estaban cantando a grito pelado. Entonces si sabía el conserje no había nadie ahí y fue a golpear la puerta y ahí pasó eso como: oye, usted no sabe quién es. Nosotros hemos desarmado las cosas para que funcionen y ya la obra de teatro lo había hecho, pero esas cosas pasaron. Muchas de las cosas que ustedes ven en la película pasaron no en ese orden, otras están un poco más exageradas, pero parten de algún punto. Y heavy lo de la Cuncuna Amarilla por dos motivos: porque te recuerda por un segundo que son niñas, eso es lo primero, o sea, como que más allá de la edad que tengan y todo, como que pueden disfrutar ese espacio desde ella, y ni hablar de lo que tiene como ya como claro, como cambia el sentido con la misma película, claro, de la letra.
Era... Por mucho rato discutíamos si efectivamente dejar esa escena o no, porque de hecho como que algunas críticas han sido fuertes con respecto a eso, como que es demasiado literal, pero a mí me parece que habiendo primero ocurrido y en segundo lugar me parece que es un momento fuerte en el cual te vuelven a recordar que son niños, porque en el momento se lo olvidan. Me parece que es movilizador casi llegando al final de la película. ¿Hay otra pregunta por ahí? Yo tengo una, porque preguntando tú por el tráiler y la manera en que el público accede a la película, me pregunto yo qué dilema tuvieron ustedes como equipo de realización a la hora de difundir la película, que es lo que están haciendo ahora, como porque llevas años elaborando este guión lleno de detalles y luego tienes que sintetizarlo a algo muy sencillo que trate de llegar, y hay un abanico amplio de posibilidades de cómo vender la película o promocionarla, ¿no? Sí, yo sí hice la pregunta en base porque hemos descubierto que tenemos un problema concreto de comunicación, en el cual efectivamente ahora es un problema de la mirada que también tiene el público sobre el tipo de películas chilenas. Que tratamos de decir, oye, esta no es la típica película chilena sobre este mismo tema. Entonces hicimos trailers que son tienen más onda, tienen más música, etcétera, etcétera. Como haciendo la invitación, pero finalmente lo que pasa es lo que se genera el prejuicio que se está diciendo ya. Yo creo que es una película o un juicio en base a la pieza, una película mucho más light con respecto a un tema, y esto va a ser un cliché. Pero cuando probamos, porque teníamos otro tipo de trailer, cuando probamos un trailer que era mucho más dramático, nos decían, es que esa es la típica película chilena. Entonces finalmente estábamos en tierra de nadie. Entonces yo como que desde ahí la invitación es ir al cine nomás, ¿cachai? Como es re difícil, sobre todo en estos híbridos que probablemente empiezan a aparecer más, ¿cachai? Como que películas que se empiezan a escapar un poco de cierto estereotipo en el cual hoy el cine está súper encasillado, que estamos encasillados en ese como súper comercial, en el cual tú tenés solamente como ya películas para reírte, para entretenerte, bla bla bla, o ya de Fentón, Hollywood, Transformers, etcétera, 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 o ya tenéis una línea de cine chileno que es como súper arty, cine arte, festivales, y todos sabemos más o menos también qué tipo de ritmo tienen. Y hay un espacio ahí un poco muerto que es re difícil como darle difusión, que es como, oye, ok, yo también quiero hablar de cosas, pero también quiero que sea una película que puedas ir a ver con tu abuelita y que, ¿cachai? Y que te llegue quizás desde la realización, como desde el cine mismo, y al mismo tiempo que la puedan pasar bien desde otra experiencia. Es re difícil, es súper difícil. Yo sigo como estamos todavía en campaña con la peli, sigo como viviendo el desajuste de eso, que te corrí un poquito para la derecha y estás muy a la derecha, un poquito a la izquierda, estás muy como, ¿cachai? Es raro. Sí, sobre todo porque tiene que ser muy sintético. Ahora estamos como muy bombardeados de oferta cultural y de películas, y creo que te tienen que captar como de inmediato para que uno entienda el concepto, o por último morder el anzuelo que sea limpio para poder entrar, ¿no? Es difícil hacer ese anzuelo. Y nunca sabí si lo hiciste correctamente o no. Claro, y algo que se supone que tú tienes que tener más claro como el público objetivo directo en el cual estás trabajando, que cierto tipo de producto también es súper fácil, ¿cachai? Como si vais a hacer una película, si Nicolás López va a hacer una película, sabéis concretamente para dónde vais. Y también pasa con las películas que se van, pues ni siquiera se estrenan acá y van muy poca gente. Entonces es lo mismo, ellos tienen claramente el nicho está afuera. Entonces ahí la comunicación también es súper concreta, es como más allá de ciertos blockbusters de cine de arte, como podría ser, no sé, pues lo fue Gloria o fue La Mujer Fantástica, que tampoco le fue tan bien esta vez, o sea, como a Lelio con que vienen con una difusión, que hay una prensa que lo cubre completamente, que se ganan un festival súper grande, que eso lo remueve mucho. Si tú no tenés eso, porque en este caso esta película se terminó hace una semana antes del estreno, o sea, de verdad, te diría que 3 días antes de que tuviera que estar en la sala de cine se terminó, así de tarde. Entonces no hemos podido salir a ninguna parte. Recién la vamos a empezar a mover, lo que es algo que se supone que no tienes que hacer. Entonces, incluso eso hasta como hoy por hoy en el medio en el que estamos, hasta
te juega en contra, ¿cachai? Como que no tenés haber estrenado la película. Claro, no haber pasado por algún festival. Entonces, finalmente hay un montón de comunicaciones que son súper difíciles con respecto a la peli, ¿cachai? Como... No, pero por lo menos le gustó, ¿o no? Ya, eso ya es un pie adelante. Tienes que decirle a todos los buenos que... Sí, a los que no les gustó, mientan. Vuelvo a pedirle si ponen el hashtag como para ayudar a difundir la película, porque se vuelve sumamente difícil con tanta Mujer Maravilla y Rápido y Furioso buscarse un espacio, ¿no? También me da la impresión de que mucha gente se queda esperando a que llegue la recomendación de otra persona que te diga, anda a verla porque está buena, en el caso de las películas chilenas, y esa espera hace que pasen 2 semanas y cuando la persona realmente está entusiasmada y quiere ir a verla, ya la película ya no está en cartelera, porque duran 2 semanas, 3 semanas y desaparecen, ¿no? Entonces es importante este tipo de espacios para ayudar a difundir la película y que corra el boca a boca. Es un poco el sentido de esto, ¿no? Como tenerte aquí justamente 4 días después del estreno, porque la película se estrenó recién el jueves, entonces estamos terminando el primer fin de semana de estreno, es como bien exclusivo, y la pusimos en esta fecha justamente para tratar de ayudar a determinar en pequeña medida el curso de lo que pasa con la película, ¿no? Y su llegada al público. Entonces esta es una instancia como de tratar de ayudar en eso. No sé si hay alguna otra película, otra pregunta, digo, ¿qué película? Películas hay. Otra película, me voy. Gracias. Nicolás López. No, a mí me llamó la atención que habíamos citado a las 3:15 pensando que se podía demorar un poco en llenar la sala. En otras ocasiones que hemos hecho esto, ha demorado un poco que se llene la sala, que estaba lleno del primer segundo, estaban los pasillos llenos, entonces partimos el tiro. No tuvimos que esperar mucho rato. Entonces había cierta expectación, me dio gusto. Quería hablar recién ahí, ¿no? Aquí. Guillermo, perdón, tú expusiste una problemática con respecto a la difusión de la película misma. Con respecto a eso, yo quería preguntar cuáles son las medidas que han pensado, o si han pensado en tomar algún tipo de medidas con respecto a la difusión de la película. Tú exponías que se expone por un lado que puede ser muy pop, por otro lado puede ser el cine muy tradicional chileno. ¿Cuáles son las medidas que están poniendo para promocionarla y los mismos trailers? O sea, lo que pasa es que con los primeros trailers en general igual no fue bien. O sea, como que había buena acogida. El problema, aquí hay varios problemas. El problema no necesariamente el trailer en sí mismo, sino que muchas veces el contenido. Hay yo diría un 20-30% de gente que lo primero es cómo hacen una película de delincuentes, ¿cachai? ¿No? Entonces ya hay un anticuerpo fuerte con la película antes de verla. Después de eso, en segundo lugar, existe esto como prejuicio sobre películas chilenas, que eso es completamente generalizado. O sea, como que no, yo no voy a ver esa, o espero que comprar La Cuneta, bla, bla. Nosotros lo que abrimos fueron dos líneas de comunicación. Una a través de las 180 fundaciones que nos apoyaban, que era el público duro relacionado con eso, y la UNICEF, donde de ese lado su embajador y todos comunicaron eso, y ahí teníamos como una línea en la cual trabajamos que es básicamente mundo relacionado a temáticas sociales, y cuando dirigíamos la publicidad lo que hacíamos era efectivamente armar como dentro de los perfiles en la comunicación digital y todo como problemáticas sociales, gente interesada con todo eso, y desde ahí se mandaba un tipo de comunicación, y desde ahí también se mandaron otras piezas que no se comunicaron por la otra parte, ¿cachai? O sea, como que había otro fiche, había otro trailer, y por este otro lado se comunicó efectivamente una pieza. Ahora, tienen ritmos distintos, pero son de hecho casi los mismos contenidos de lo que están adentro de los trailers, ¿cachai? Por el caso, digamos, como habitual, más entretenida, más cool, donde terminaba como un reggaetón, y por otro lado era completamente un crítica social y un drama, aunque era casi el mismo trailer, pero reeditado y rearmado con otra música y otro ritmo. ¿Cachai? Y se mantuvo esas dos comunicaciones así, como para tratar de cubrir, para no dañar, digamos, esta imagen que ya ciertas expectativas tienen ciertas personas y otras. Aún así, es súper difícil. Como que no. Con respecto al público duro, me refiero como los de las fundaciones y eso, porque están metidos en la batalla, no hubo ni un problema, ¿cachai? O sea, como que lo recibían bastante bien.
el espectador en común, que aquí también no es un problema necesariamente de la comunicación. Aquí hay gente que simplemente quiere ir al cine, sentarse palomitas, y es totalmente válido, y no pensar un rato y entretenerse, si es válido también, porque tienen mil problemas en la casa. Entonces, si tú le tiras este problema, que es una película, un drama social con crítica, simplemente pasan, ¿cachai? Totalmente de acuerdo. Con respecto al sentarse en el cine y pensar un rato, no solamente comer palomitas, y también con respecto a lo que decías delante sobre que la UNICEF ha sido muy importante en la gestión de la película, la UNICEF buscaba directamente una promoción a la no delincuencia juvenil. Esa fue la idea. Yo me acerqué a ellos porque finalmente ellos están en esa búsqueda hace rato. Porque, ¿cachai? Que por ejemplo, hasta las palabras que se utilizan en Chile no es la misma palabra que la UNICEF pide que se utilice. Por ejemplo, cuando hablan de que ejemplo, son niñas delincuentes, en otros países se dice que han incurrido en delito. Que no es lo mismo decir que tú eres un delincuente a que te equivocaste una vez, ¿cachai? Entonces, y eso afuera es un estándar. O sea, no dicen él es un ladrón, ¿cachai? O ellas son ladronas, robaste una vez, o dos, o tres, pero ¿cachai? Entonces no te predisponen. Porque es que de verdad es diferente cuando estáis pensando en que son, en cómo lo enfrentáis, sobre todo con adolescentes, sobre todo con niños, ¿cachai? Y entonces ese tipo de, ya simplemente desde las palabras, de cómo lo decís, que es algo que está tratando de luchar la UNICEF, es algo que es muy difícil cambiar. Entonces, como desde ahí yo me acerqué a ellos, les pedí que vieran la película, si es que le hacía sentido, que digamos que ya que estábamos en la misma línea, y se sumaron a darle difusión a través de sus redes, que básicamente eso es lo que hicieron, ¿cachai? Como darle difusión a sus redes. Muchas gracias. Ya, como para ir cerrando, yo tengo una última pregunta que hacerte, Guillermo, pero ¿en serio? Es más amplia. Como justo estamos aquí en una escuela de comunicaciones donde tenemos chicos de periodismo, pero también de comunicación audiovisual, es súper interesante tener tu testimonio aquí y escuchar que la película se filmó en 29 jornadas, tuvieron el fondo audiovisual, tuvieron una serie de efectos especiales, casting de 3 meses, un proceso de 5 años. Pero yo me pregunto, como cuando tú tenías 21 años y estudiabas aquí, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que quiera hacer una película? ¿En serio? O más de uno. Tengan paciencia. Porque suena un poquito como inalcanzable, ¿no? Y no es tan así. Yo sé que es un montón de años de trabajo, pero como en una reflexión, como para decirle a alguien que se va a enfrentar a querer dedicarse a esto y sacar un proyecto adelante. Lo primero es que cuando van a tomar un proyecto, de cualquier proyecto, tienen que de verdad amarlo, pero con todo, porque va a sobrevivir con ustedes mucho más tiempo del que ustedes esperan. Entonces van a tener que, o sea, no sé, yo no sé cuántas veces he visto esta película, 5.000, 6.000, ¿cachai? Como que, entonces si de verdad no les gusta, no lo sigan. O sea, tienen alguna duda, paren. Tienen que estar completamente convencidos en cada uno de sus huesos de que van a seguir adelante con el proyecto que les gusta, porque de verdad va a estar con ustedes mucho tiempo y los va a acompañar para el resto también. Eso no quiere decir que uno después pueda mirar sus trabajos posteriores y encontrar críticos sobre el mismo trabajo de uno mismo, porque eso nos va a pasar a todos, ¿cachai? Les va a pasar en los primeros años de la carrera, les pasa en el segundo, tercero, va a seguir pasando siempre. Las cosas quizás no envejecen como uno quisiera, pero lo que es fundamental es que el proyecto que vayan a tomar de verdad tienen que quererlo y tienen que estar convencidos y tienen que de verdad enfrentarlo y vivírselo, porque de verdad que es largo y es lento y hay que ponerle mucho más. Voy a citar a un amigo mío que decía que a veces superan cualquier entusiasmo, lo decía Cristóbal Valderrama. Son largos procesos, a veces cuando lo tratáis de hacer corto, con suerte lo sacáis en 2 años. Entonces desde ahí de verdad tómenselo así. Lo segundo es que también tiren el tejo pasado lo más pasado posible, en todos sentidos. Con esto digo que lo que ustedes están tratando de conseguir con la película que están haciendo tiene que ser un máximo. Sueñen hasta lo más lejos que puedan y de verdad no se corten ustedes mismos las alas, porque la única forma de que hagan algo mejor es que ustedes se suban la vara. Entonces súbanse la vara al máximo, traten de hacer las cosas que no han hecho, inténtenlo,
no se queden ahí, como vayan a tratar de ir más allá. Es la única forma, saliendo de esa zona de confort, es que puedan ir logrando nuevos proyectos. Entonces no tengan miedo con que se pensé en un elefante gigante o una hueá de 100 pisos, porque el día a día es el mismo proceso, es un pie delante del otro para subir los mismos escalones. Entonces finalmente es algo que tenéis que hacer todos los días. Un día uno es hacer el argumento, otro día es simplemente postularlo, otro día es trabajar los diálogos, otra es estar saliendo en la calle a conseguir las lucas. Siempre es algo que tenéis que hacer al día siguiente, ¿no? Entonces no tengan miedo en eso. Además que si eso está acompañado del cariño que tiene el proyecto, el resto va a ir naciendo en ustedes mismos. Rodéense de las mejores personas posibles, siempre. Nosotros trabajamos colaborativamente, entonces no lo hacemos solo. Es fundamental que de verdad traten de acceder a los mejores. No tengan miedo en eso tampoco. O sea, como que traten de buscar a las personas. Si te gusta tal músico, anda, persíguelo, ¿cachai? Búscala a las personas con las que quieran trabajar. Les va a servir a ustedes también. Como que no. Es súper bueno. Finalmente, cuando tú haces una película, cuando haces cualquier pieza visual, es una gran coreografía entre lo que hace el actor, lo que hace la cámara, lo que está haciendo la luz, lo que propone el guión. Es una coreografía entre un montón de circunstancias. Todos los equipos están trabajando al mismo tiempo por lo mismo. Entonces, mientras mejor sean esos equipos, mejor va a ser el resultado. Es como cuando vaya a cocinar un plato, ¿ok? O sea, si tenéis mala la carne, ya estáis partiendo mal, ¿cachai? Como que no te va a resultar bien nada. Tenéis que buscar los mejores ingredientes posibles antes de empezar a cocinar, ¿cachai? Háganlo, siempre les va a servir. Y no dejen de ver películas en ningún momento, porque creo que también siempre es fundamental lo que es mirar lo que está pasando alrededor de nuestro, que es como lo otro que es importante. Las obras no alcanzan nunca a ser una obra en sí misma, porque hay un montón de cosas que las rodean, ¿cachai? Pueden ser desde otras películas. O sea, nosotros estábamos haciendo esta cuando apareció, estábamos empezando a preproducir cuando aparece Bling Ring. O sea, ¿la vieron? Sofía Coppola hizo una película que basada en un hecho real de niñas en Hollywood que entraron a la casa de Paris Hilton y otros famosos. Y entraban a lo mismo, o sea, robaban cosas, pero entraban como a meterse en los departamentos. Gracias a Dios era mala. Pues estuvimos a punto de votar el proyecto. O sea, quiero decir que finalmente todo lo que rodea alrededor todo lo que está alrededor como industria no lo pueden pasar desapercibido. Somos finalmente parte de un montón de otras historias que están pasando. Y no se me ocurre nada. No poco. No sé si hay algún último comentario, chiquillos. Sí, última pregunta antes del cierre. ¿Quién hizo la música o cómo funcionó todo el tema de la música? Angelo Piratini. ¿En serio? Angelo Piratini y Huechafe, que también tienen como solista el músico. Y lo que hicimos con Angelo fue, yo tenía como una idea de cómo quería que sonara en principio. Básicamente quería trabajar como con post-rock y cosas así, bandas que a mí me gustaban. Me refiero desde la sonoridad a guitarra eléctrica. No quería que los sonidos fueran como muy de score tradicional y violines ni nada de eso. Entonces, como conversamos con el Ángelo, y el Ángelo un día me manda 2 minutos de una música que era yo lo escuché y no lo voy a masticar la primera vez, lo escuché como 4 veces antes de poder entender qué me había mandado, porque me mandó un reggaetón andino western pop rock, ¿cachai? Como una weá como, ¿qué es esto que me mandaste? Como que de verdad no lo voy a clasificar, porque tiene una base de reggaetón, suenan guitarras eléctricas todo el rato, pero suena como western y tiene un instrumento andino. Entonces tú lo escuchás y decís, ¿qué esta weá? Como que me costó mucho masticarlo, pero finalmente entendí la propuesta y encontré que le da N personalidad y que funcionaba perfecto. Entonces de ahí nos fuimos. Y también utilizamos otra referencia cuando trabajamos sobre la música de Last of Us que hizo Santolaya, ¿cachai? Como algún Leaf y otras, pero trabajamos como referencia. Finalmente el Ángel lo compuso directamente sobre lo que él tenía como sonoridad en su cabeza. A mí me gusta la música de la película. Al final sonaba Pink Floyd, pero eso fue una volada en la guitarra del Ángel que se fue en volada, pero está bien. Sí, funciona bien.
Bueno, eso, a nombre de la Escuela de Comunicación Audiovisual, te quiero dar las gracias, Guillermo, por haber estado aquí. No, muchas gracias, chiquillos, por haberla visto. Es porque bueno que le haya gustado a la mayoría. A los que no les gustó, no lo digan. Y vayan, por favor, díganle al resto de la gente que no ha visto la peli y recomiéndenla, porque ustedes saben que el cine chileno dura de verdad re poco. Yo creo que este fin de semana que viene probablemente sea el último fin de semana que estemos de manera masiva como en las salas. De ahí para adelante va a ser como en algunas salitas nuevas. Y sí, yo también tengo pena, tranquilo. Pero nada, recomiéndenla si les gustó, compartan el trailer. Hay una página en Facebook, Niña Araña, también hay un Instagram, pero sí que pueden ahí como mirar algunas cosas. Porque uno desconfía de la publicidad, pero confía en la palabra de tus amigos que te dicen, anda a verla, me gustó, ¿no? Entonces, es útil. Gracias, chicos. Muchas gracias. Y gracias, por su tiempo. Guillermo.